Grande eres, Señor, soberano. Exaltamos tu precioso nombre. Y te pedimos, Señor, en esta mañana que nos hables, que nos enseñes por tu palabra, Señor. Que nos ayudes, Señor, a poder vivir en este tiempo en el que nos toca vivir, Señor, siendo realmente luz y sal. Y una iglesia valiente, porque no nos has dado espíritu de cobardía. Una iglesia que va adelante llevando el mensaje en estos tiempos en donde el mundo está pasando por estas situaciones que hacen pensar si realmente tú estás ahí. Y nosotros sabemos que tú estás. Sabemos, Señor, que tú eres nuestro guardador, que tú eres nuestro protector. Ayúdanos, Señor, a no temer. Precaución, pero nunca temor, nunca miedo, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y oramos, Señor, en esta mañana, para que tú traigas, Señor, consuelo, paz a las familias, Señor, que están sufriendo, provisión, y úsanos como iglesia para poder también apoyar a aquellos que están pasando necesidad. Oramos, Señor. Oramos, Señor, y pedimos que nos hables a nuestro corazón en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días. Ahí mándense los saludos ahí virtuales, las manitos, los corazoncitos y todo lo que tenga que ver con hito. Esas cositas ahí se las. Qué bueno es que estamos viviendo en este tiempo. Yo no sé si a usted le da miedo, a mí me da, no sé, es como, wow, en cualquier momento ya esto se acaba y nosotros nos vamos. Y ahora yo sé que hay gente, ay, pero ¿por qué piensa así? Porque eso es lo que dice la Biblia. Y la gente, bueno, Dios se va a encargar de ellos. Acuérdense, nuestra responsabilidad no es salvar, es llevar el mensaje. Esa es nuestra responsabilidad. Y si no hay quien lo lleve, ¿cómo creerán? Vea lo que está haciendo el enemigo ahorita. A través de esta situación en la que estamos, nos está tratando de encerrar. Aún así, Dios ha permitido que a través de estos medios de Internet, si usted se pone a mirar, usted puede encontrar en Internet, en Facebook y en otras plataformas, iglesias transmitiendo el mensaje, mucha gente escuchando, mucha gente viendo y oyendo. Entonces, el resultado pareciera ser opuesto, pero aún así también nosotros hemos visto que eh, se está perdiendo ese contacto que debería existir, ¿ya? Ese contacto en el que nosotros como cristianos debemos tratar siempre de mantener. Pero aún así, Dios se está glorificando y Dios está alcanzando vidas, a pesar de... Entonces, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Quitarnos el Internet? ¿Bajar el Facebook? ¿Quién sabe? ¿Qué vamos a hacer si se nos quita el Internet? ¿Vamos a quedar encerrados, pobrecitos? Ya no tenemos. ¿O qué vamos a hacer? A veces hay puntos en donde uno tiene que tomar una decisión, en donde dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando nos quieren llevar a irnos en contra de nuestra fe, a callar nuestra fe, ¿ya? A aplastar nuestras creencias, entonces nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de valor y creer que Dios nos ha puesto aquí con un propósito. No vamos a ir a quemar nada, pero sí vamos a ir a proclamar la verdad de Dios. Entonces, hoy día estamos llegando al penúltimo libro de la Biblia, ¿ya? El penúltimo libro del Nuevo Testamento también. Fíjense que para muchos que están con nosotros, yo llegué aquí a Costa Rica hace 17 años,
y comencé a enseñar la Biblia. Comencé a enseñar la Biblia desde Génesis y también desde Mateo, ¿ya? Y después de estos casi 17 años estamos llegando al penúltimo libro del Nuevo Testamento. Y si Dios lo permite, en un par de semanas o un mes, depende, vamos a empezar con el libro de Apocalipsis. Y es interesante que no fue intencional. Dije, voy a aguantarme hasta cuando haya una pandemia en la tierra, entonces voy a enseñar Apocalipsis. No, pero es el tiempo en que Dios permitió que así sea. Y es posible que a lo mejor ni siquiera lo alcancemos a ver, a estudiar aquí, y lo vamos a ver en vivo y en directo desde el cielo, mirando lo que va a ocurrir aquí. Entonces, Judas es el libro que hoy día vamos a iniciar el estudio de este libro de Judas. Judas ha sido llamado los hechos de los apóstatas. Y es interesante porque hoy día, viendo cómo está la iglesia, lamentablemente hay una asombrosa, alarmante apostasía de la iglesia. Terrible, asombrosa y alarmante apostasía de la iglesia. Y Judas comienza aquí. Hoy día vamos a ver una introducción de este libro de Judas. Esperemos que a través de esta semana Dios nos pueda alertar también en los tiempos en los que estamos viviendo como iglesia. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Judas, pueden encontrarlo ahí casi al final de la Biblia, y en el primer capítulo, en un solo capítulo, versículos 1 y 2, Judas comienza y se introduce a sí mismo como un siervo de Jesucristo. Y va a hablar aquí acerca de estas enseñanzas falsas, y esa apostasía es el alejarse de la fe. Y yo creo que hoy día es muy apropiado. Es un libro muy actual, ¿ya? En vista de la gran cantidad de herejías y de engaños que están teniendo lugar dentro de la iglesia. Hay movimientos que se están levantando como iglesias emergentes, los movimientos de crecimiento o iglesias de crecimiento, el ecumenismo dentro de la iglesia, teologías del reino o teología del dominio, ¿ya?, que están enseñando de que la iglesia va a establecer el reino aquí en la tierra, y algunos están trabajando para el reino, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, el reino escatológico. Está la teología del reemplazo, de aquellos que creen que Dios ha terminado con Israel y que la iglesia hoy es el nuevo Israel. Entonces, estamos viviendo en ese tiempo crucial en donde muchos van a dejar y están dejando su fe. Y la pregunta aquí es, ¿qué tan lejos nos hemos movido como iglesia de la fe? Y hablo de la iglesia en general, universal. Yo creo que una de las características que nos indica qué tan lejos la iglesia se ha movido es la forma en que la iglesia está tratando la palabra de Dios. Jesucristo, pero también cómo están tratando la palabra de Dios. Cómo ellos están dejando de lado la palabra de Dios. Cómo ellos están dejando a un lado a esta palabra que el Señor nos dio, que es irreprensible. Una palabra que no tiene error ni conduce al error. Y lamentablemente esto afecta en muchas áreas, y hay muchos pastores hoy día, iglesias que están tratando de encontrar el nuevo mensaje para este tiempo. Y están tratando de luchar y buscando una nueva reforma. Entonces necesitamos una nueva reforma. Necesitamos una religión para esta época.
Y se levantan iglesias amigables en donde no quieren confrontar, no quieren enseñar la palabra. Y estos movimientos de iglesias emergentes que están mezclando todo y no están enseñando la palabra de Dios. Y ahí uno puede darse cuenta al punto, el nivel en donde la iglesia se ha movido de la fe que una vez fue dada a los santos aquí. Y Judas nos va a mostrar lo falso y lo mentiroso que son estos falsos maestros, falsos líderes. Por eso es apropiado, muy apropiado, que Judas esté antes de Apocalipsis. Porque Apocalipsis habla de la revelación y el regreso de Jesucristo a la tierra, a establecer el reino. El reino. Entonces comencemos nuestra introducción. ¿Quién es el autor de esta carta? Si usted lee el primer verso, las primeras 4 palabras, dice Judas, siervo de Jesucristo. Aquí. Y es la identificación que él hace. Es una típica carta de ese tiempo. En esos días se escribía de esa forma. Era el patrón acostumbrado. Romanos 1.1, 2 Corintios 1.1, Gálatas 1.1. Siempre habla la persona Pablo, apóstol de. Santiago, apóstol de. Aquí es lo mismo. Judas, siervo de Jesucristo. Hoy día nosotros ponemos la firma al final. Ellos lo hacían al principio. Ahora la pregunta aquí es, ¿quién es este Judas que escribió esta carta? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, se mencionan 6. Pero hay 2 posibilidades que vamos a ver que pueden ser, y vamos a darnos cuenta que hay una más fuerte que la otra. La Biblia en el Nuevo Testamento habla de un Judas, se refiere a Labeo o Leveo por sobrenombre Tadeo, y en Lucas 6:16 dice que es Judas, hermano de Jacobo. Judas no estamos hablando del Iscariote. Ahora, dicho sea de paso, el que más se menciona en el Nuevo Testamento es Judas Iscariote. Pero no estamos refiriéndonos a este. ¿Ya? Este primer Judas Leveo, por sobrenombre Tadeo, que también se conoce como Judas, hermano de Jacobo, es uno de los 12 aquí. Uno de los 12. ¿Y qué nos dice el texto de Judas? El verso 17. Nos dice el verso 17 que vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que este Judas del texto que estamos estudiando no era uno de los 12. Está mencionando ahí a los 12, ¿ya? A los apóstoles, pero él dice, como les hablaron ellos, entonces él no se incluía. Ahora, hay otro Judas que se menciona en el Nuevo Testamento y es el hermano del Señor Jesucristo, hijo de María. En capítulo 13 de Mateo, verso 55, y Marcos capítulo 6, verso 3, nos dice ahí que cuando Jesús estaba enseñando, la gente de su pueblo lo vio y exclamaron esto, hicieron esta pregunta, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y Marcos nos agrega algo más. Nos dice que también tenían hermanas. Y dice, ¿no están entre nosotros sus hermanas? No las llamaba, no nos dice quiénes son, solamente dice que tenía hermanas en plural. Y se escandalizaban de esto. Entonces aquí Judas, que es el mismo nombre para Judá en hebreo, Judas en griego, que habla de alabanza, está siendo referido aquí uno de estos hermanos de Jesús con el nombre Judas. Ahora, yo sé que hay muchos que rechazan este principio de que María pudiera haber tenido más hijos, pero esto es lo que dice la Biblia. Entonces, la crítica en cuanto y los comentarios en cuanto a la escritura y a la palabra de Dios, en la gran mayoría, estos hombres creen que Judas aquí
es este. El que lleva el nombre Judas es hermano del Señor. Otros no lo aceptan. Ya Lutero tuvo mucho problema con eso, con aceptar esto aquí. Otros dicen que esta era una carta fraudulenta. Pero una de las cosas que nosotros podemos ver es que este libro fue aceptado en el canon del Nuevo Testamento, en el que nosotros tenemos aquí. Entonces Judas, el hermano o medio hermano del Señor. Pero hay otra característica que es importante mirar de este hombre que escribe esta carta. Nos da aquí su identidad y su identidad está relacionada, fíjate, dice que es un siervo de Jesucristo. Dice aquí que él es un esclavo, un doulos, un esclavo de por vida, por voluntad propia. Y habla esto de su humildad, porque pudo haber puesto aquí, como a lo mejor muchos lo harían, el apóstol no sé qué, porque hoy día escriben, y el reverendo no sé cuánto, y el arcángel no sé dónde, ya, de la iglesia no sé cuánto, pero él dice, yo soy un siervo, soy siervo de Jesucristo. No estoy tomando mi relación familiar para darle autoridad a mi carta, sino que yo estoy diciendo quién es la autoridad que está sobre mí, que le da autoridad a esta carta, y es Jesucristo. No Judas, es Jesucristo, el Espíritu Santo aquí. Y esta concepción del servicio voluntario se remonta al Antiguo Testamento. El esclavo era liberado al 7º año, después de trabajar 6 años, al 7º año podía quedar libre, pero si él se comprometía para servir a su amo libremente, decía, yo quiero quedarme aquí y quiero ser tu siervo por siempre, de por vida. Tomaban, lo llevaban a la puerta de la ciudad, le ponían una lerna en el óvulo de la oreja, ¡prum!, y le ponían un arete. Hoy día hay muchos esclavos en la calle, usted ve muchos caminando ahí con aretes, ¿verdad? Entonces, Judas se identifica también, fíjate, como hermano de Jacobo, con una persona llamada Jacobo. Ahora, otra vez, ¿quién es este Jacobo? Ya miramos en Mateo 13, 55, en Marcos 6, 33, que está dentro de la lista de los hermanos o medios hermanos de Jesús. No era el apóstol. Este mismo Jacobo es declarado en Hechos, capítulo 15, como el líder de la iglesia en Jerusalén. En Gálatas, capítulo 1, verso 19, el apóstol Pablo dice que cuando él fue a Jerusalén no vio a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Este mismo Jacobo es el que escribe la carta de Santiago. Y fíjate qué interesante, Santiago, o Jacobo, el medio hermano del Señor, también se identifica, dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, cuando escribe su carta, en el primer capítulo, versículo 1, aquí. Entonces, este es Santiago, o Jacobo. Este es el hermano de Judas, pero también es medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, aquí. Tienen la misma madre, María, y el padre es José. Pero Jesús no, acuérdense. Jesús nace obviamente por una obra sobrenatural, ¿ya?, del Espíritu Santo. Entonces se cree que Judas era el más joven de los 4 hermanos. Jacobo era el mayor de ellos. Y sus hermanas, no sabemos nada de ellas. Se nombran nada más, pero ahí estaban. Ahora, ¿qué es interesante de esto? Yo creo que esto también nos debe a animar a nosotros y tener esperanza. A lo mejor usted tiene hijos rebeldes. A lo mejor tiene hijos que han crecido en una familia creyente, pero son rebeldes, no quieren creer en Jesús. Bueno, estos hermanos de Jesús no creían en Él. En Juan, en capítulo 7, en versículo 5, nos dice, porque ni aún sus hermanos creían en Él, incluyendo Jacobo. O sea, no creyeron en Jesús como el Mesías hasta después de la resurrección de Jesús. Entonces, hay esperanza.
Hay esperanza. Porque a veces nosotros tenemos la idea de que si van a crecer en nuestra familia, una familia de fe, una familia cristiana, van a crecer y van a creer igual que nosotros. No es necesariamente así. Hay una enorme posibilidad, sí, pero no necesariamente. Pero hay esperanza, porque estos hermanos creyeron después. En Hechos capítulo 1, versículo 14, nos dice que cuando estaban todos reunidos ahí, unánimes en oración, ¿ya?, y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y hermanos, con sus hermanos, los hermanos de Jesús. Creyeron en el Señor después de su resurrección. Y no solo eso, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios, el capítulo 9, el versículo 5, que estos hombres se volvieron, al menos algunos de ellos, en misioneros. Vea lo que dice ahí, en el capítulo 9 de 1 Corintios, verso 5. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? ¿Y Cefas? Entonces, aquí el apóstol nos dice que estos hermanos eran misioneros, que estaban viajando, que estaban llevando el mensaje aquí. El mensaje. Se cuenta la historia, ahí Eusebio, un historiador de la iglesia, que el nieto de Judas, de este Judas, fue llevado ante César para ser interrogado acerca del reino. Y cuando los vio, les vio las manos, unas manos como de un campesino, y lo que ellos le dijeron es que sencillamente ellos estaban esperando el reino, pero al final, no todavía, los dejó libres. Dijo, estos no tienen ningún poder, no tienen ningún valor, no hay ninguna pretensión en querer el reino de César o el imperio romano o gobernar sobre el imperio romano. Entonces vemos que este es Judas, este hombre que escribe. Ahora, esta carta es auténtica y hay una evidencia tanto externa como interna. Los padres de la iglesia hablaron. Segunda de Pedro es algo que usted puede ver la similitud que hay en muchas partes y le da autenticidad a esta carta. Policarpo, Teófilo y padres de la iglesia, Clemente, Orígenes, hablaron acerca de esta carta, citaron esta carta, ¿ya? Y siempre en referencia a Judas que escribió esta carta. Nos dice Orígenes en un comentario de Mateo acerca de esto, cuando hablaba de los hermanos de Jesús, menciona esto. Y Judas, que escribió una carta de pocas líneas, 25 versículos de lo que tiene aquí. 25. Y dice que Judas fue el que la escribió. Y cita el prefacio. ¿Y cuál es? Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. Y ya en el segundo siglo, ya esta carta era aceptada ya en el canon más antiguo que existía. Entonces, la iglesia ya aceptaba esta carta por toda esa evidencia que nosotros vemos. Pero también hay una evidencia interna que le da peso a esta carta aquí. Fíjate, él mismo se presenta aquí como el autor, Judas. Y como dije, hay algunos que siempre van a objetar. Siempre van a objetar. Y siempre los liberales van a venir y van a atacar la autenticidad de cualquier escrito, especialmente de aquellos escritos que tengan que ver con alertar sobre falsas enseñanzas, falsos maestros aquí. Entonces siempre estos hombres, teólogos liberales, están buscando la forma de rechazar esta carta. Entonces, Judas dice, no soy de los 12, ya lo dijo en el verso 17, no me considero uno como de ellos, pero les escribo esta carta. Y tiene una fuerte relación esta carta con Segunda de Pedro. Posiblemente Pedro como Judas escribieron a las mismas personas, dicen algunos. Y el tema de estas cartas tiene que ver con advertir a la iglesia, a los creyentes de burladores que estaban viniendo. En el caso de Pedro dice van a venir, en el caso de Judas ya vinieron, ya están ahí.
Y Judas dice que fue dirigido por el Espíritu Santo. Hay muchos comentaristas que dicen que Judas probablemente iba a escribir de otra cosa, pero el Espíritu Santo, fíjese el versículo 3, nos dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros. El Espíritu Santo lo dirige a este hombre a escribir acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario, dice, escribiros exhortando a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Una vez dada a los santos aquí. Entonces Judas dice, el Espíritu Santo es el que me está dirigiendo. El Espíritu Santo me puso esta necesidad de escribir esta carta. Y el Espíritu Santo es muy claro para definirle a este hombre cuál debía ser el tema específico, de qué debía tratar esta carta. Nos dice aquí que debía ser con referencia a contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez. Una vez dada aquí. Entonces, esta carta es una carta que en su estilo se parece mucho a Santiago, en severidad, en cuanto a cómo habla este hombre aquí, y en las imágenes que él usa. Y como dije, tiene mucha similitud con Segunda de Pedro, especialmente los capítulos 2 y 3. El enfoque de Pedro, obviamente, es diferente en cuanto a eventos y personas. Pedro escribe con referencia a personas que iban a venir en el futuro. En el futuro. Capítulo 2 de Segunda de Pedro, versículo 1 al 3, pero dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros. Van a venir. ¿Ya? Luego en el capítulo 3, versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Van a venir. Pero Judas escribe ahora y dice que estos burladores ya están en la iglesia. El cumplimiento de lo que Pedro había escrito ya se está dando en la iglesia. En el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Encubiertamente. ¿Para qué? Para trastornar la fe de los creyentes. En el versículo 10 dice, pero estos blasfeman en cuanto a cosas que no conocen. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Entonces, lo importante aquí es darnos cuenta de que hay una bastante énfasis en cuanto a estos falsos maestros aquí. Similitud y diferencia tenemos que mirarlas bien. Y siempre la repetición tiene algo que enseñarnos aquí. O sea, Dios nunca se repite innecesariamente. Si Dios dice algo y lo vuelve a decir otra vez, no lo deje pasar a la ligera. Préstele atención aquí. Por eso es importante, tenemos los evangelios. Cada una de estas perspectivas de el evangelio, un evangelio, es importante. No es una repetición innecesaria. Tiene mucho sentido aquí. Una de las objeciones que le hacen a esta pequeña carta es que Judas se refiere a libros apócrifos o a libros que no están dentro del canon, ¿ya? Como citas, dicen ellos, pero aquí sencillamente lo que él hace es referencia a ellos. En versículo 9 habla acerca de la asunción de Moisés y en versículo 14 habla de Enoc, hablando acerca de ellos aquí. Entonces, versículo 9 habla acerca de este Miguel contendiendo por el cuerpo. Entonces, lo que él está haciendo nada más es sencillamente esto, confirmando este hecho. Lo mismo pasa con Judas, confirmó. No es que está citando el libro, sino que está confirmando lo que este hombre, Enoc, profeta, ¿ya? Primera de Enoc, cita o dice ahí. Entonces, no está aquí diciendo estos son los libros y tómenlos. No, sencillamente confirma. Sí, lo que ellos dijeron, y ahora él dice, los cita o da mención de ellos, y dice, sí, es verdad, ocurrió esto.
Pero también fíjate la estructura que tiene esta carta y es interesante, un patrón triple. Usa versículo 10 hasta el 13. Por ejemplo, habla siempre de tres cosas. Por ejemplo, el versículo 10 habla de blasfeman. Dice, estos blasfeman, estos se corrompen y son como animales irracionales. La misma persona. Luego en el versículo 11 habla también de aquellos que han seguido el camino de Caín, el camino y el error de Balaam y la contradicción de Coré. Y dice que estos hombres, estos falsos maestros, son manchas en sus ágapes, son nubes sin agua, son árboles otoñales en el versículo 12. Grupos de tres. Y luego en el versículo 13 habla de que son ondas o fieras ondas del mar, estrellas errantes y la oscuridad y tinieblas. Entonces Judas toma estos ejemplos del Antiguo Testamento y eso quiere decir que era muy familiarizado con el Antiguo Testamento. Fíjate, el versículo 5 habla acerca de la liberación de Israel, de Egipto, y el juicio de Dios sobre los que no creyeron en el Antiguo Testamento, que no creyeron. En el versículo 6 habla de los ángeles que no guardaron ni mantuvieron su dignidad, nos dice, y también fueron enjuiciados por Dios. El versículo 7 habla acerca de Sodoma y Gomorra y las ciudades que estaban alrededor y que recibieron el castigo del fuego eterno de Dios. También en el versículo 11 nos da relatos ahí sobre Caín, Baal y Coré. Todo en el Antiguo Testamento. Ahí. Los primeros 5 libros. Está ahí mencionando en eso. Entonces vemos cómo este hombre fue usado por Dios para escribir. Ahora, ¿qué es interesante? Lo interesante aquí es que él da características de estos falsos maestros. ¿Cuáles eran las características? Y yo creo que hoy día usted también las puede visualizar en muchos de estos falsos maestros. Nos dice aquí, en este pequeño libro, y nos da varias características de estos hombres que son engañadores. ¿Ya? De estos hombres que entran aquí, y no nos dice quiénes son, pero nos muestra su carácter. El carácter de malvado e impío que estos líderes, muchos de ellos se llamaban a sí mismos a veces profetas o maestros, estaban en la iglesia. ¿Y cómo podía usted distinguirlos? Fíjese, el versículo 7 nos dice que estos falsos maestros, estos engañadores, el carácter de ellos era inmoral. Dice que se entregaron a la inmoralidad sexual, versículo 7. Fornicación, adulterio, homosexualidad. Y hoy día vemos lamentablemente eso en muchos líderes. Cristianos. Dice que esta es una característica de estos falsos maestros. El versículo 8 habla de que estos hombres se declaraban a sí mismos como autoridad, suprema autoridad. Tenían sueños y Dios me dio un sueño y yo soy el líder ahora. Y por eso yo puedo vivir como yo quiero y cuidadito con levantarse contra el ungido de Jehová. Es la típica, yo hoy día ve eso. No permitían que nadie los confrontara. Y hablaban cosas blasfemas de las cosas celestiales. Hablaban de lo que no sabían, de lo que no conocían. También nos describe en el versículo 10 que estos falsos maestros, estos engañadores, son animales, dice, irracionales, que se corrompen a sí mismos. Esas son las características. Claro, si hoy día usted fuera a hablar, Judas no sería aceptado. No, es que lo que vas a decir no es políticamente correcto. ¿Cómo vas a tratar de animales irracionales? Está inspirado. No soy yo, está inspirado. Judas. Luego dice aquí en el versículo 12 que son manchas. Y la palabra manchas, manchas peligrosas, se traduce también como arrecifes ocultos. ¿Qué hace un arrecife oculto? Hunde barcos. Si no sabe dónde está, lo va a hundir. Nos dice que esto son manchas, son nubes sin agua, nos dice ese versículo 12. Sin valor, incapaces de saciar la sed espiritual de nadie.
Y por eso están todo el tiempo innovando y todo el tiempo buscando algo nuevo que hacer. ¿De qué podemos darle a la gente para que la gente se sienta satisfecha? No lo pueden saciar. Lo único que puede saciar la sed que el hombre tiene es Dios, el Espíritu Santo, su palabra. Nada más. Pero no estos líderes, no estos hombres. Nos dice que son árboles que no tienen fruto. Árboles de otoños. Árboles otoñales. También nos dice que están 2 veces muertos. Algunos se refieren aquí a que Judas está hablando a muerte física y muerte eterna. Nos dice también en el verso 13 que estos falsos maestros son como esas olas furiosas del mar, oleajes desordenados, fieras ondas de mar, desenfrenados y obstinados. También son como estas estrellas, dice errante. No se conforman, no están fijos, no están en línea. ¿Con qué? Con la palabra de Dios y la vida de piedad. Por eso son estos falsos maestros, engañadores, y debe tener cuidado. En el versículo 16 describe que estos hombres también son egocéntricos, individuos insatisfechos y egocéntricos, murmuradores nos dice ahí. Y no son de los que andan hablando abiertamente, sino murmurando en voz baja, para crear división, para crear disensión. ¿Ya? Cuidado a veces hay en la iglesia. No tiene que ser un pastor. A veces hay estos falsos maestros que llaman a la gente, te voy a decir algo. Cuidado, cuidado. Dice que estos hombres son querellosos. Estos son los que siempre están encontrando fallas en todos los demás. Ellos nunca fallan. Nunca fallan. Y hay que tener cuidado con esos líderes que solo te hablan de victoria, 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 victoria. Yo nunca peco, yo nunca fallo, yo nunca me enfermo, yo nunca tengo crisis financiera. Yo soy rico, bendecido y prosperado y en victoria. Cuidado. ¿Ya? Lea Hebreos 11. Ahí. Dice el verso 16 que estos líderes o estos falsos maestros, estos engañadores, caminan en sus propios deseos, su propia lujuria. Esclavos a su naturaleza pecaminosa, esclavos a sus deseos carnales. Y hablan cosas infladas, palabras extravagantes es la idea. Y se sienten arrogantes. Les voy a dar la última revelación. La última revelación. ¿Ya? Y también dice que estos son aduladores. Andan adulando a la gente. ¿Para qué? Para obtener ventaja de las personas. Entonces, fíjate las características de estos falsos maestros, de estos engañadores. Y son terribles. Y por eso es importante que nosotros prestemos atención a lo que Judas nos va a decir y lo que Dios va a hablarnos durante el estudio de este libro de Judas. ¿De dónde se escribió esta carta? 2 lugares para muchos. Puede ser en Egipto, en Alejandría, o hay otros que dicen en Jerusalén. Entre el año 64 entre el 64 al 80 después de Cristo. Y fíjate estos detalles que son importantísimos de esta epístola. ¿Ya? Judas contiene solo 25 versículos. Nada más, es como Filemón aquí. Y esta es yo creo que es una de las cartas que más vehementemente habla en contra de la apostasía, en contra de estos falsos maestros, de estos engañadores, de estos apóstatas que están engañando y arrastrando a otros creyentes. Esta es una de las más fuertes, es un solo capítulo y es para eso aquí. Por eso es importante ver dónde está ubicado Judas en el canon y ver lo que viene después. Apostasía, y Dios va a venir en medio de una gran apostasía que hoy día usted está viendo en medio de la iglesia. Judas es el libro más descuidado en el Nuevo Testamento, dice. La gente prefiere
no enseñar, por todo lo que dice aquí. Judas nos da advertencias, en advertencias y nos da exhortación, nos da reprensión para cada generación de creyentes. Hoy día somos nosotros. Hace 30 años atrás fueron otros. Si el Señor no viene antes, va a ser para otros. Pero esta advertencia y esta exhortación es para cada uno de nosotros. ¿Y qué tiene que ver esta exhortación? Tiene que ver con tener cuidado en abrazar cualquier creencia, cualquier enseñanza que se opone, que va en contra de lo que Dios ya nos ha dado por medio de su palabra. Se opone, contradice o agrega a la palabra de Dios. Usted debe tener cuidado en eso. Y es el tiempo en que hoy día más se contradice, más se agrega y se opone. Más que nunca. Más que nunca hoy día puede ver esto en la fe cristiana, en la fe bíblica aquí. Estos falsos maestros son apóstatas, herejes, y este hombre los pone al descubierto. Entonces, no da nombres, pero nos da el carácter. Y podemos nosotros estar abiertos con nuestros ojos, ¿ya? Para escuchar, para ver lo que las personas están enseñando ahora y ver si está en acuerdo a la palabra de Dios. No es si me gusta a mí y si me hace sentir bien. No es como que, wow, este mensaje es positivo y me gusta. No, si el mensaje está en acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Si no es así, entonces no lo quiero. No lo quiero. No me va a edificar. No me va a edificar. Y a lo mejor me puede ayudar a cambiar un poquito, pero ese cambio nunca va a durar. Porque es la palabra de Dios expuesta y el Espíritu Santo lo que realmente cambia. En los versículos 20 al 23, Judas habla de la responsabilidad del creyente en medio de esta apostasía. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Fíjate, versículo 20 dice que debemos ser edificados unos a otros en nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, manteniendo el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En el versículo 22 nos dice que debemos tener compasión de los que dudan, de hacer una distinción y ayudar a aquellos, ¿ya?, que dudan, salvando, dice el verso 3, a otros, con temor y temblor, sacándolos del fuego. Sacándolos del fuego. Ahora, si usted lo ve hoy día en la práctica, ¿qué tanto? Sí, yo iría hasta las puertas del infierno. Pero no somos capaces ni siquiera de salir de la casa ahorita. ¿Por miedo a qué? A algo que posiblemente nunca me dé. Pero Judas dice, hey, acérquense, vayan a las puertas del infierno, si es necesario. Y saquen a eso. Y luego, sí, yo voy a ir hasta las puertas del infierno, pero ahorita se ve realmente en dónde estamos en nuestra fe. En nuestra verdadera certeza de fe que tenemos es vista ahorita. Entonces, sí, yo soy valiente, voy a ir. No somos capaces ni siquiera de salir de la casa. Ni siquiera de salir de la casa. Y si Dios te manda a hacer algo, ¿no crees que Él te va a cuidar? Y si Él permite que algo te ocurra, ¿crees que es un despropósito de Dios? No hay despropósitos en Dios. Nunca. Esa debe ser nuestra actitud, ese es el tiempo que estamos viviendo. La gente se está muriendo, se está yendo al infierno. Se está yendo al infierno. Por eso dice salvar con temor y temblor. Sacándolos. Odiando su ropa, contaminada por la carne, pero alcanzándolos a ellos. Entonces, sí, yo voy a ir. Ahorita es la prueba. En rebeldía, porque ¿qué es lo que nos dice la información? La información nos dice quédese en casa, pero no es una obligación quedarse en casa. Precaución. Es lo que es. Entonces,
Podemos ir y visitar a alguien que está enfermo, que probablemente a lo mejor puede estar en una fase terminal, ir y hablarle de Jesús. ¿Por qué no? Es que si me contamino. Yo creo que debemos orar para examinar nuestro corazón. Versículo 24 al 25 nos habla de la esperanza y la confianza del creyente. Y ahí es donde descansa lo que está el versículo 23. Si tú estás descansando en tu confianza, o sea, tienes confianza en ti, no vas a ir al versículo 23, no vas a hacer eso. Pero si nuestra confianza no está en nosotros, sino en Jesús, dice el verso 24, y aquel que es poderoso, ¿quién? Cristo, para guardarte sin caída. No solo a ti, a todos los creyentes, y presentarte sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y luego dice el verso 25, camina humildemente. Camina humildemente. ¿Por qué? Porque al único y sabio Dios, a nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Cómo nos cuesta esto? ¿Cómo nos gusta tomar la gloria? ¿Cómo nos gusta, yo lo hice, y esta es mi obra? Yo he guardado a mi familia. No, Dios ha guardado a tu familia. Porque esa es la verdad. Porque ¿en qué estamos confiando? Es en Él, la verdad. Y Él me ha dado a mí esa directriz para yo actuar de esa manera. Pero confío en Él. Entonces fíjate todas las características que nos da Judas aquí. Y nos dice, esta es la característica de estos hombres, pero hay un contraste, estas deben ser las características de ustedes, los que están en la fe. El propósito de esta carta está en el versículo 3. Pero antes del versículo 3 está misericordia y paz y amor. Cada vez que trata las escrituras de enseñanza falsa, siempre vas a encontrar misericordia. Siempre vas a encontrar misericordia en el saludo. Timoteo, Tito, Judas. Siempre lo vas a encontrar. Misericordia, gracia y paz. Y este es el tema. Contienda ardientemente por la fe que ha sido dada. Las doctrinas, la palabra fe aquí se refiere a las doctrinas y a las creencias que nosotros tenemos como cristianos, que están fundadas en la palabra de Dios. No las creencias que yo mismo creo y digo debe ser así. No, es la revelación de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, ahí está. En segunda de Pedro, capítulo 1, nos dice que ninguna profecía fue traída en forma independiente por el profeta, por el hombre, sino fue dada por Dios aquí. Entonces fíjate, en el versículo 4 ahí de Judas, está aquí Judas escribiendo, ¿ya? Y habla acerca de estos falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia. Fíjate cuál es el método, versículo 4. Acuérdate, esta es solo una introducción, todavía no vamos a empezar a estudiar, el próximo domingo vamos a empezar a estudiar la carta. Pero para que tengamos todo contexto aquí, versículo 4. Dice, estos hombres se infiltran, hombres han entrado encubiertamente, dice aquí. El método es infiltración y es secreta, sin ser detectados. No vienen entrando a las iglesias y con carteles, yo soy un lobo feroz, yo soy un falso maestro, yo soy un engañador. No dicen eso. Se infiltran, ¡pum! Y muestran la mejor cara. Pero esta cara o esta máscara que presentan no pueden ocultarla o no puede ocultarlos a ellos de Dios. En el versículo 4 dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, Dios ya sabe quiénes son. Los profetas en el Antiguo Testamento y a través de las Escrituras nos advierten sobre ellos. Vamos a mirar eso rápidamente. El carácter de estos son hombres impíos, irreverentes hacia Dios. Convierten la libertad de la gracia de Dios en libertinaje. Y todo es permitido. Y fíjate el peligro aquí, ¿ya?, de estos hombres
que convierten, dice, el libertinaje, la gracia de nuestro Dios. Pervertir el evangelio, contaminar al creyente. Ah, sí, hermano, podemos hacer esto, podemos mirar esto. A lo mejor tú puedes, pero no porque tu convicción personal tienes que llevar a otros a hacer lo mismo, porque a lo mejor para otros no está bien. ¿Y cuál es la condenación? Dice que la condenación de estos hombres porque niegan a Dios, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, están ignorando el beneficio de Jesús para su propia destrucción. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Ahora, los últimos tiempos en los que estamos viviendo ahora, podemos ver por medio de las Escrituras que hay mucha enseñanza. Hay muchos pasajes paralelos que hablan de la apostasía en estos tiempos. En el libro de Hechos, voy a mencionar algunos, no vamos a leer todos los pasajes, pero en Hechos, en capítulo 20, versículos 28 al 30, el apóstol Pablo, despidiéndose de la iglesia, ya en Mileto ahí, la despedida de la iglesia en Asia, cuando él estaba regresando a Jerusalén, dice que entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Es lo que él les está diciendo, van a venir en medio de ustedes. Y van a venir, dice, hablando cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces la advertencia estaba. Va a venir ese tipo de gente. Pablo también lo advierte en 2 Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4. Y fíjate, el problema de estas personas aquí es que se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Ya no son fieles a Cristo. Ya han sido engañados. Así como la serpiente engañó a Eva con astucia. De alguna manera estos fueron también extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y van a llegar estos, dice versículo 4, predicando a otro Jesús, o a otro espíritu, o a otro evangelio. Entonces, la advertencia está de Pablo en 2 Corintios 11. Y deben prestar atención. Se desvían, se extravían de la fidelidad, de la sincera fidelidad a Cristo. Se les predica otro Jesús, se les enseña otro evangelio, se les habla de otro espíritu. Lo mismo habla Pablo en Gálatas, en capítulo 1, versículos 6 al 9. Y dice Pablo, me estoy sorprendido de que ustedes tan pronto se hayan alejado de lo que ustedes recibieron, de Cristo que los llamó con su gracia, dice, y se hayan ido tras otro evangelio. Están siguiendo un evangelio diferente. Entonces se alejan porque comienzan a seguir otro evangelio diferente y quieren pervertir el evangelio aquí. Por eso le dice, ni aún, dice Pablo en Gálatas, nosotros, un ángel del cielo, o cualquiera venga a anunciar otro evangelio diferente, Pablo dice, sea anatema. No lo reciban. Si a uno u otro viene y les predica un evangelio diferente, dice Pablo ahí en Gálatas, no lo reciban. Sean anatema. Entonces no es que hay otro evangelio, ellos pervierten el evangelio, falsos maestros, engañadores. En Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice que nadie os engañe. Dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque viene gente con filosofías y te hablan con sutileza y comienzan a hablarte de tradiciones y hay que la iglesia debe mantener estas tradiciones conforme a los rudimentos del mundo, pero no según Cristo. Cuidado que no te engañe. Usted no es salvo por tradición. Usted no es salvo por los rudimentos del mundo. Usted es salvo por lo que Cristo hizo en la cruz. Por Cristo Jesús. Y tenemos que andar según Cristo. Entonces Pablo dice, les advierte. En 1 Timoteo también. Capítulo 4, versículos del 1 al 3. El Espíritu dice que claramente va anunciando Pablo aquí que en los posteriores tiempos van a algunos apostatar de la fe. Y es tremendo lo que dice, porque dice, van a escuchar espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, hipócritas, dice, mentirosos son lo que son.
es lo que van a seguir. Y van a prohibir. Cuidado con eso que prohíben. Prohíben esto, no coman aquí, no vayan allá. No, hay que tener cuidado. Dice, esto es parte de lo que va a estar ocurriendo. En Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, otra vez, capítulo 2, verso 3 y 4, dice que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque dice, no vendrá, sino que antes venga la apostasía. Un apartarse de la fe, se va a manifestar el hombre de pecado. Jesús también lo dijo. ¿Ya? En Mateo capítulo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas. Guárdese. Que vienen a ustedes con piel de oveja y la mejor carita y ponen esa carita así como, ¿ya? Y te hablan, sí, hermano, y te hablan con una voz como que de una persona paternal y amoroso. Oh, sí, yo te entiendo, nadie más te entiende. Y vengan, pero por dentro son lobos rapaces. Que Dios nos dé discernimiento. Y el discernimiento te lo da el Espíritu Santo y la palabra. La palabra de Dios aquí. Pablo también dice que en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Yo creo que hoy día estamos viviendo esos tiempos peligrosísimos. Hombres amadores de sí mismos, ¿ya? Porque hoy día la idolatría es a la persona, al hombre. ¿Ya? Y entre más nos veamos, y entre más aparezcamos, y más la gente me vea, ¿ya? Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural, no aman a nadie, se aman a sí mismos. Nunca van a hacer el sacrificio de una milla extra por nadie. Implacables, calumniadores. Estas son las características. Pero fíjate lo que dice, versículo 5 de ahí de Timoteo, 2 Timoteo 3. Tendrán apariencia de piedad. Llegarán así con túnicas blancas, entrarán, hermanos, pero van a negar la eficacia de ellas. ¿Sabes cómo? Como viven, por su estilo de vida. Evítalos a ellos. Escucha lo que enseñan y ve cómo viven y ve si están de acuerdo a lo que la Escritura enseña. Si no están viviendo de esa manera, entonces dice, evítalos. Primera de Juan 4, versículo 1, Juan nos dice que no debemos creer a todo espíritu, sino probar los espíritus. Tenemos que probarlo, si son de Dios. En otras palabras, Juan dice, deja de creer en todo espíritu. O sea, hay creyentes que van a irse y van a creer lo que estos hombres decían. En ese tiempo Juan eran los gnósticos, aquí falsos maestros. No, es que ahí hay una unción ahí importantísima. Y van. ¿Ya? Otros van, no, es que ahí me siento bien. Son engañados. Son engañados. La palabra de Dios. Y mucha gente a veces va a llegar, no, hermano, así dice el Señor. Profetas, paz. ¿Cuántos están declarando paz? Ya estoy hasta aquí con la paz. Paz aquí, paz allá. Cuando el Señor dice, hey, no viene paz, viene juicio. Puedes tener paz con Dios. Puedes tener la paz de Dios con Cristo. Sin Cristo no. Y lo que viene a este mundo es juicio. Entonces Judas, en su libro que habla de estos falsos maestros. El último libro que enseñó el doctor Bernard McGee fue Judas, antes de morir. Y qué es interesante, él sintió en los 80 que estaba en la apostasía. Imagínate en los 80, imagínate ahora. Entonces, ¿cuál es el propósito y el tema de Judas? Es, hermanos, no se deje engañar, no ser engañados. Conozca la Escritura. Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar
la próxima semana, verso a verso de este libro. Vamos a estar estudiando y aprendiendo de todas estas lecciones que nos da aquí. Entonces, ¿cómo está la iglesia hoy? La iglesia está de acuerdo a cómo está cada creyente. Porque ese es el punto. ¿Cómo está cada creyente? Y hoy día cada creyente usted lo puede escuchar, sí, yo amo a Jesús. Y le dediqué mi vida a Cristo. Pregunta, si le has dedicado tu vida a Cristo, ¿dónde estás los domingos en la mañana? Si le has dedicado tu vida a Cristo, ¿dónde estás en los estudios que hay por la noche? Si le has dedicado tu vida a Cristo, ¿dónde estás cuando se puede hacer algo por Cristo? ¿Dónde están? Ay, es que yo le dediqué la vida a Cristo. Y es como decía un comentarista, estamos muy dispuestos a cantar estos cánticos, pero no vivirlos. No vivirlos. No más allá de eso, de un canto. Señor, te seguiré hasta donde tú me lleves. Cruzaré los mares, cruzaré los valles, los desiertos, los valles. Dejaré todo. Y lo cantamos y suena lindo y levantamos las manos. Y lloramos. Y hasta lenguas nos salen a veces. Pero a la hora de la verdad, a la hora de la vida práctica, uy, no voy a ir hoy porque está lloviendo. Lamentablemente. Yo sé, ahorita usted no puede venir y yo sé, ay, cómo me gustaría venir. Pero ¿por qué no venías cuando podías? El reflejo de la iglesia es el reflejo de cada creyente. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hay muchos van a la iglesia, van con esa actitud de ¿qué? Centro social. Voy a visitar a mis amigos. Y está bien que tengas tus amigos, pero si no vienes a escuchar a Dios, si no vienes a adorar a Dios, puedes ir a cualquier centro y visitar amigos. Y no va a hacer ninguna diferencia. Porque aquí es donde nosotros nos reunimos para adorar al Señor, para alabar al Señor, para estudiar su palabra, para aprender, para salir a hacer lo que el Señor nos está llamando a hacer. No venimos a adorar, venimos adorando porque somos adoradores. Oh, lo que somos. Entonces imagínate, Judas nos va a hablar de ese tiempo, nos va a dar el termómetro de la iglesia ahorita. ¿Cómo está? Y vamos a estudiar esto. Que Dios nos ayude y póngase el cinturón porque este libro nos va a mover. Yo sé que el Espíritu Santo va a hacer un trabajo en nosotros y nos va a poder enseñar el Señor por medio de su palabra dónde estamos en nuestra fe. Por eso Pablo dice, examínase cada uno a ver si está en la fe. Oremos. Señor, gracias te damos por tu amor, por tu palabra, por este fuego que tú pones en nuestro corazón en esta hora, Señor. Por ver todo lo que está pasando y ver, Señor, como el apóstol Pablo, Señor, sentía tristeza al visitar Atenas y ver todo, cómo estaban corrompidos, Señor. Oramos, Señor, para que realmente podamos sentir eso. No alegrarnos, Señor, sino realmente afligirnos. Hay tanta gente que necesita escucharte. Y hay tantos que están engañando a tantos. Oro, Señor, para que nos ayudes a que seamos sal y luz real. Que no perdamos, Señor, nuestro sabor. Llénanos con tu Espíritu Santo porque no podemos hacer esta obra, Señor, en nuestras fuerzas, con nuestros músculos, con nuestras cabezas, con nuestro intelecto, con nuestras estrategias, sino que es con tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos, Señor. Y perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Si hemos luchado esta batalla en nuestras propias fuerzas y por eso
Solo escuchas a veces de nosotros quejas y quejas y quejas, Señor. Perdónanos, Señor. Oro, Señor, por mis hermanos, para que tú, Señor, avives en ellos ese fuego y que sientan esa necesidad de que somos salvos, tenemos vida eterna, pero hay otros que no. Que podamos sentir, Señor, ese deseo por alcanzar a otros, Señor. No importa el lugar, no importa la condición, si tú nos llamas, si tú nos guías, tú provees, y tú nos guardas, y tú nos proteges. No queremos ir a ningún lugar en donde tú no nos quieras llevar y donde tú no vayas con nosotros, Señor. Como iglesia y como creyentes, necesitamos tenerte, Señor. Que seas tú el centro. Pedimos, Señor, y oramos para que este tiempo, Señor, nos sirva para abrir nuestros ojos, nuestro corazón y permitir que tú trabajes a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que así sea. Oro por mis hermanos, por los pastores. Provee y suple, Señor, para aquellos que están pasando necesidad. Oramos, Señor, por Luis Diego para que ponga su confianza en Jesús. Oramos, Señor, por la familia de Gustavo. Te pedimos por ellos, para que tú traigas paz, consuelo, y que tú, Señor, puedas permitir que tu mensaje pueda ser entregado ahí. Oramos, Señor. Oramos por los que están necesitando. Gracias te damos por tu provisión. Y sigue tú proveyendo, Padre. Te lo pedimos, Señor, como lo has hecho. Descansamos en ti porque esta es tu iglesia. Esta es tu obra. Tú la construyes, tú la edificas, tú la guardas y tú provees. Que así sea, Señor. Que realmente podamos no solamente decirlo, sino creerlo. Lo mismo en nuestras vidas, Señor. Que sea una realidad en nosotros. Que podamos decir que tú eres el que nos guarda, que tú eres el que nos provee, que tú eres el que nos guía, nos edifica. Que así sea, Señor. Que no solamente, Señor, lo digamos, sino que lo vivamos y lo creamos, Señor. Oramos por los ancianos de la congregación, guárdalos, Señor. Manténlos con salud. Por don José Zamora, por doña Berta, por don José Ángel, por doña Mary, por todos nuestros hermanos, Señor, y hermanas ancianos, Señor, de la congregación, que se me escapan algunos nombres, Señor. Guárdalos, protégelos, pero también úsalos, Señor. Te lo pedimos, Padre. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les voy a dar unos anuncios porque ya se viene la clase de los niños. Así que no se vayan, no se arranquen para ningún lado. Lunes seguimos orando, o sea, empezamos a orar desde el lunes. La idea es que estemos orando. Como le dije la vez pasada, si no puedes orar a las 7, busca un tiempo para orar. Lo importante es que estés orando los unos por los otros. Eso es muy importante porque la iglesia avanza de rodillas. Esa es la manera en que la iglesia debe avanzar. También el sábado hay jóvenes a través de Zoom. Suena así como película china. Zoom. ¡Wow! Japonesa. Bueno, ahí para que se contacten, ¿ya? Para que puedan estar ahí y aprovechar la tecnología. Seguimos recogiendo víveres, recolectando los víveres que ustedes traen. Dios ha sido bueno y queremos seguir bendiciendo a personas y a familias que están pasando alguna necesidad. Recuerden, miércoles y jueves, de 4 a 6 de la tarde, se estaba recibiendo ya lo que usted trae para ayudar a estas familias. También recuerde que puede hacerlo a través de transferencias, poner ahí que es para víveres o para ayudar a las familias, para que ese dinero se use en eso. Jueves seguimos con Eclesiastés capítulo 7 y el domingo Judas. Empezamos nuestro estudio verso a verso ya, comenzando ahí en los primeros
versículos. Y recuerde que normalmente nosotros siempre tenemos un tiempo para ofrendar. En la iglesia, ¿ustedes se acuerdan? Oramos. Vamos a orar. Señor, oramos por aquellas personas que han propuesto en su corazón dar para la obra, Señor. Oramos para que tú, Señor, les bendigas, les proveas. Y oramos también para los que no tienen, para que tú les proveas, Señor. Y también como iglesia podamos ser generosos para poder ayudarles, Señor. Gracias por lo que tú nos das, Señor. Oramos y recibimos, Señor, todo esto, Señor, como parte de nuestra adoración a ti. Te lo ponemos, Señor, en tus manos y ayúdanos a usarlo siempre de la mejor manera. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces usted puede hacer su ofrenda ahí a través de transferencia. Ahí está, adelante ahí, abajito, ahí está, véalo ahí. Está el número de cuenta y todo eso para aquellos que lo puedan hacer. Y no diga, lo hago después. Este es el momento, parte del servicio al Señor. Si Dios lo permite, entonces nos estamos viendo. Ayer tuvimos una reunión de hombres muy interesante, acompañado de otros pastores, de Sergio López de Costa Mesa, de Luis Espinosa de Valparaíso, no, de Viña del Mar, Chile, y Sergio Soto de Girona, España. Así que tuvimos una reunión muy bendecida y muy desafiante también para vivir estos tiempos, hombres. Entonces, para que usted también, si tiene la oportunidad en las reuniones, hoy día hay reunión de jóvenes, adultos, por Zoom. Entonces también conéctese a las 6 de la tarde, por Zoom. Ahí les van a estar enviando toda la información al grupo. Que Dios les bendiga, les amamos, los extrañamos. Cómo nos gustaría poder abrazarlos. Yo no tengo miedo que me abracen, si quieren me vienen a abrazar. Pero yo sé que hay algunos que no, pero les amamos en el Señor. Que Dios me los bendiga, los guarde, que esta semana Dios los use y abra los ojos, porque Dios quiere usarlo. Dios quiere usarlo, solamente dispóngase. Amén. Gracias. Y eso es todo, amigos. Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar a nuestra página web www.ministeriosela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Sela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.